Ahí está grabando. Bien, entonces vamos a hablar hoy de digestión en el rumen. Entonces el título general es Metabolismo ruminal de los nutrientes. Así que vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros colocamos algo en el rumen y las bacterias hacen uso de eso como un alimento. Así que vamos a hablar de la digestión de los hidratos de carbono, vamos a hablar de la digestión de las proteínas, la digestión de los lípidos, los tres. Así que algo de química van a tener que recordar y de bioquímica también. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que ponemos nosotros dentro del rumen? Y bueno, ponemos lo que el animal le gusta comer, o sea que tiene que tener palatabilidad, pero a su vez tenemos que pensar que la cantidad y la calidad de los nutrientes que nosotros vamos a poner en esa alimentación tiene que ser equilibrada. ¿Equilibrada para qué? Para ganar peso, por un lado, para crecer, pero a su vez para evitar patologías en estas cavidades. Entonces, cuando hablamos de hidratos de carbono, tenemos diferentes tipos de hidratos de carbono. Por ejemplo, podemos hablar de monómeros como la glucosa, como la galactosa o la fructosa, dímeros, que serían uniones de estos, como podría ser una sacarosa, y ya después entramos en la unión de varias de estas moléculas para formar compuestos mucho más grandes, cadenas mucho más grandes, como sería la celulosa por un lado y el almidón por otro lado. O sea que ahí vamos a tener entonces la primera gran definición en lo que estamos colocando en el interior. O pongo equilibrado o desequilibrio voy a lograr haciendo con, por ejemplo, un desbalance de lo que serían estos componentes. Poner glucosa, sacarosa sería muy caro, poner almidones, acá está, poner almidones también es caro. Lo más barato es poner en el interior celulosa, que es lo que come el animal, como dijimos, en su vida natural. Pero si yo empiezo a colocar otros elementos a partir de esa combinación, yo voy a obtener una mejor ganancia de peso. Entonces, acá va a empezar una carrera en la nutrición respecto de lo que voy a colocar. Si pongo más almidón, puedo llegar a desbalancear el metabolismo ruminal. Las bacterias van a tener enzimas para poder desdoblar estos elementos que nosotros colocamos. Y la finalidad de esa bacteria es generar ATP. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que con los carbohidratos nosotros generamos en la bacteria ATP. ¿Para qué le sirve el ATP a la bacteria? Para generar a través de esa energía otros procesos, como serían los de crecimiento y reproducción. Y reproducción sería aumentar la biomasa, la masa microbiana. Generan ATP, generan NAD, más hidrógeno. Entonces, el rumen pasa a ser un elemento fundamental de equilibrio de las bacterias, de los microorganismos, que fundamentalmente son anaeróbicos. Anaeróbicos. Entonces, por un lado la bacteria obtiene su energía y por el otro va a generar sustancias que son importantes para el organismo del bovino, como serían los ácidos grasos volátiles, acético, piónico y butírico. Entonces generamos ATP, generamos pirú, generamos masa microbiana, generamos ácidos grasos volátiles y por supuesto los elementos que van a salir con los gases, que sería uno de ellos el metano, que es el elemento fundamental captador de hidrógenos, el captador de hidrógenos para poder realizar ese equilibrio dentro de ese rumen. Entonces eso se iría al exterior como gases de desecho. En el caso del dibujito que ustedes tienen acá, que sería la interpretación de lo que estamos diciendo, tenemos este más grande, el redondel más grande, el círculo grande, es el rumen, este es más pequeño y es la redecilla, este sería el librillo, los tres primeros
estómagos, denominados preestómagos, y el estómago verdadero o cuajar. Entonces, ¿qué es lo que ingresa por el esófago? Dijimos, almidón, celulosa, hemicelulosa, lignina, por ejemplo, ¿cierto? Podemos colocar lo que queremos poner bombones, queremos ponerle, no sé, flores, lo que ustedes quieran lo ponen ahí adentro del ramen. Después hay que ver si eso es económicamente rentable, si es patológicamente posible, porque podemos generar alguna disfunción ruminal. Entonces, lo colocamos acorde a tablas nutricionales, a programas, etcétera, etcétera. Lo amarillito que ustedes ven acá son los microorganismos que en base a lo que estamos colocando generan ATP. ATP indispensable para el crecimiento y la reproducción bacteriana. Y generan piruvato, ácidos grasos volátiles, acético, propiónico y butírico. Acético de 2 carbonos, propiónico de 3, butírico de 4, que en las papilas ruminales van a ser absorbidos para ingresar a la sangre a través de una vena que se llama porta y que va hacia el hígado. Y en el hígado, estos ácidos grasos volátiles van a generar otros disacáridos, como por ejemplo sería, o monosacárido, como sería la glucosa, o algún otro disacárido en otro lugar, como sería la lactosa. Entonces, fíjense cómo a partir de las bacterias se genera una simbiosis. Este individuo amarillito que ustedes ven acá, a partir de lo que está comiendo el animal, genera energía para después invertirla en crecimiento y reproducción. Y como producto final, acético, propiónico y butírico, que van a ser sumamente necesarios para el metabolismo ruminal. Ahora, dijimos que generaba sustancias de desecho que son eliminadas por el rumen, bueno, metano, etc. Eso ya lo vimos entonces con el tema de generación de gases. Todo lo que pusimos acá adentro, el 100% lo van a utilizar las bacterias, vamos a ver que no. Entonces, si parte de eso que colocamos empieza a pasar a los otros compartimientos, lo vamos a denominar pasante. Si es almidón, será almidón pasante, si es proteína, será proteína pasante, si son lípidos, serán lípidos pasantes. ¿Correcto? Entonces va a haber un bypass de algunas sustancias que después van a ser digeridas a lo largo del intestino a partir de la digestión enzimática. Entonces, bien claro lo que es hidrato de carbono. Función de las bacterias, entonces, crecer a partir del ATP o de la energía generada. Bien. ¿Qué pasa con esas sustancias? Acá tienen un cuadrito. ¿Qué pasa con esas sustancias que son generadas? Fíjense, pueden ir al hígado, pueden ir al músculo, al tejido adiposo, a la glándula mamaria. Este cuadro está totalmente desorganizado porque cuando lo abre distinto, porque ustedes lo tienen bien organizadito. Pero depende el ácido graso que nosotros tomemos, vamos a obtener en todos, si no es energía, va a ser síntesis de otros elementos que nos van a dar energía. Por ejemplo, el ácido propiónico, que es de 3 carbonos, si se quieren acordar, sumando 2 de 3, nos da la formación de glucosa en el hígado, que en definitiva la glucosa después va a ser el elemento energético para los músculos, aunque los músculos puedan también utilizar otros elementos energéticos porque hay otras rutas metabólicas. Así que bueno, más o menos tienen en este cuadrito sintetizado lo que estamos diciendo. Y por otro lado, como cualquier sistema no es 100% efectivo, entonces hay algo que pasa, que se nos escapa y que después va a ser digerido enzimáticamente. Tal cual como ocurre en nosotros, que somos monogástricos, nosotros comemos una galletita que tiene almidón y va al estómago y después es digerida en el intestino por las enzimas que allí van a actuar. Bueno, acá va a pasar lo mismo con todo aquello que escape a esa digestión microbiana. Entonces, conclusión, obtuvimos ATP. La bacteria obtuvo ATP. Ahora lo vamos a invertir. Entonces, pasamos a la segunda de las digestiones, que son las proteínas. En la nutrición, nosotros vamos a
colocar en el interior para esas bacterias proteínas, si no, no van a poder crecer, no van a poder generar biomasa. ¿Y cómo colocamos proteína? Bueno, vamos a ver que hay diferentes formas de colocar proteína dentro de lo que es el rumen del animal. Podríamos colocar proteína vegetal, podríamos colocar proteína animal, cosa que está prohibido, cosa que está prohibido por los priones y la transmisión de la encefalitis espongiforme, que la temperatura no los mataría, y bueno, podríamos generar una epidemia, estamos tanto en pandemia, podríamos generar una epidemia de esa enfermedad si es que entregáramos esa nutrición con derivados de los mismos rumiantes. Así que, entonces, nosotros no podemos darle ese tipo de proteína animal, sí lo podemos hacer en las aves y en los cerdos. Entonces, yo necesito darle a la bacteria proteínas. Esas proteínas van a estar formadas por aminoácidos. Van a estar formadas por aminoácidos. Estas bacterias con esos aminoácidos generan entonces esa biomasa que dijimos. Pero después, esas bacterias, a su vez, son la proteína necesaria para que el organismo genere, el organismo del rumiante, genere hormonas, genere anticuerpos, genere enzimas, todas las proteínas que veníamos viendo. Entonces, fíjense cómo le doy proteína a la bacteria para que la bacteria genere proteína de naturaleza microbiana que después se va a degradar enzimáticamente en el resto del aparato digestivo. Así que eso tiene que quedar muy, muy en claro. También vamos a tener proteína bypass porque, como dijimos, todo sistema no es 100% efectivo. ¿Cómo hace la bacteria para generar proteína? Muy simple, bueno, obviamente que tiene su código genético y va a tener el ATP necesario obtenido por el proceso anterior. Entonces, si obtuvo ATP, va a poder generar esa biomasa para crecer y para después empezar a pasar a los otros compartimientos. ¿Qué hace con el ATP? Bueno, genera, por ejemplo, enzimas, genera proteína que va a ser la que corresponde a la membrana citoplasmática, por ejemplo, y flagelos, lo que ustedes se imaginen que tiene una bacteria. Y lo que va a hacer también, y este es otro proceso fundamental, es el de desaminación y transaminación. Estos dos procesos los hace la bacteria. Por lo tanto, yo puedo darle el aminoácido más caro del mundo, que ella lo va a transaminar, desaminar, y va a generar el aminoácido que ella necesite. Por lo tanto, vamos a tener que recordar que hay aminoácidos que son esenciales y aminoácidos que son no esenciales. Esenciales y no esenciales ¿para quién? Sería la pregunta. Para nosotros los monogástricos. O sea que yo en la comida tengo que comer, tengo que ingerir aminoácidos esenciales para poder tenerlos después disponibles para realizar la formación de la proteína que hablamos. Y los no esenciales, bueno, con esos yo voy también a generar proteína, pero acá fundamentalmente para los monogástricos necesitamos esto. Cosa que si yo le doy este aminoácido esencial, que es caro, se lo doy al rumiante, la bacteria lo transforma, o sea, le estoy dando, estoy haciendo una inversión que no tiene ningún sentido. En cambio, si se lo doy a un monogástrico, se lo doy a un digástrico, como es el pollo, o a un cerdo, entonces ahí sí estoy invirtiendo bien, porque esos animales van a generar más proteína a partir de esos aminoácidos esenciales. Entonces, clarito, acá tenemos que entregar proteína, pero haber también entregado hidratos de carbono para tener ATP. Entonces, aminoácido disponible más ATP, la bacteria puede funcionar generando mayor cantidad de biomasa. Que dijimos
¿qué tipo de proteína le dimos? Bueno, proteína vegetal. Ahora, si yo le doy soja, voy a tener un porcentaje de proteína en esa soja, y si le doy maíz, voy a tener otro porcentaje mucho menor. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el equilibrio de lo que estamos dando como nutrientes, tenemos que tener el equilibrio justo. Si doy mucha proteína y no doy energía, la bacteria no puede funcionar. Si doy mucha energía y poca proteína, la bacteria tampoco va a poder funcionar. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio al momento de generar nuestra ración, nuestra comida o el alimento que nosotros le vamos a disponer. Toda esta proteína que nosotros damos, aminoácidos, lo que sea, es entregarle nitrógeno. A la bacteria hay que entregarle nitrógeno. Ese nitrógeno puede ser en forma de proteína o bien no proteico. ¿Existe un nitrógeno no proteico? Sí, ¿dónde? En la urea, en el amoníaco. Entonces, ¿le puedo dar urea? ¿Le puedo dar amoníaco? El amoníaco es muy tóxico. Entonces, ¿le puedo dar urea? Sí, en ciertas concentraciones, como digan los programas de nutrición, se lo podemos dar. Y vamos a ver después que referente a la urea, hay un ciclo de la urea dentro del rumen que vamos a hacer mención un poquitito más adelante para que vean cómo a partir de la urea se pueden obtener aminoácidos y proteínas. Esa urea, si se genera en el rumen, vayan pensando, si genera urea en el rumen es porque no se pudo generar aminoácidos o proteínas. Entonces la bacteria está desperdiciando amoníaco, está desperdiciando nitrógeno, vamos a decirlo así, en forma de amoníaco. Entonces, algo va a ser, fíjense, se los dejo picando acá, algo va a hacer el organismo para que ese nitrógeno no se pierda. ¿Nosotros qué hacemos con la urea? Los monogástricos. Eliminamos por orina. ¿Qué hace el rumiante con la orina? La empieza a hacer circular. La elimina por orina, la elimina por leche y a su vez la va a eliminar por glándulas salivales. Glándulas salivales que cuando el alimento vuelve a la boca hace que se genere un ciclo que vuelva al rumen para generar otros aminoácidos o ser el nitrógeno de arranque para alguna función. Ya lo vamos a ver después un poquito más detallado, pero la base es la que más o menos le digo. Entonces, fíjense que si la bacteria es como si fuera un auto, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos poner en funcionamiento necesitamos ATP. Y si tiene ATP anda. Y andar significa generar proteínas. Y si no puede andar, y bueno, es porque está faltando ATP. Entonces, no andar significaría no generar proteína. Entonces, ¿qué pasaría? Todo el rumen, a través de las papilas que tiene, funcionarían generando ese ciclo que les decía yo recién, porque lo importante va a ser transitar ese nitrógeno a través de la saliva y del rumen. A ver, después lo hablamos como ciclo rumino hepato-salival. Vamos a lo que sería nuestro cuadrito. Ahí va. Entonces, ¿qué colocamos en el interior de la vaca? Proteína vegetal. ¿Podemos colocar proteína animal? Sí, pero estaría prohibido. Y a su vez podemos colocar nitrógeno no proteico, que sería la urea. Ya que en la comida, en el alimento balanceado, hay ciertas partes de urea que podemos colocar hasta cierto porcentaje. No vaya a ser que un perro, un gato, un monogástrico agarre ese alimento porque se intoxicaría, porque está eliminando urea por orina y está comiendo urea porque ganó el galpón y se está comiendo la comida de los animales. En los aminoácidos también vamos a tener que agregar, para que estas bacterias puedan funcionar, algunos elementos como el azufre, que son importantes para algunos aminoácidos. Bueno, la cuestión es que una bacteria me genera dos. ¿Por qué genera dos? Porque le di proteína. Pero va a generar dos si tiene ATP, si no, no puede generar.
es el combustible fundamental. Entonces, ¿qué hace con esta proteína que nosotros pusimos, con el nitrógeno que colocamos? Va a generar aminoácidos de origen bacteriano. Ahora, con estos aminoácidos, con estas sustancias, puede ser que si no tiene ATP se genere mucho amoníaco o mucha urea. También va a ser absorbida por la vena porta, va a ir al hígado, va a pasar a la sangre nuevamente, parte va a ir a los riñones y parte va a volver no es que va a volver, está circulando en sangre. Es como un antibiótico. Ustedes ponen un antibiótico y se esparce por todo el organismo. Lo importante es que al volver acá a la saliva, vuelve otra vez al rumen. Y si nosotros habíamos estado dando poca cantidad de celulosa o de almidón, por lo tanto no generaba tanta cantidad de ATP, nosotros en esta otra vuelta, si corregimos la dieta, vamos a poder generar entonces aminoácidos y proteínas de origen bacteriano, porque ahora sí va a tener el ATP necesario. Como en el caso anterior, todo lo que se escape a este sistema cerrado anaeróbico, no sé si lo comenté, anaeróbico, anaeróbico, va a ser proteína bypass, proteína bacteriana, como el caso del yogur que hablábamos el otro día. Entonces, esas bacterias van a entregar su cuerpo posteriormente para la digestión enzimática en el resto del aparato digestivo. Así que bueno, más o menos queda en claro lo que es la digestión de los hidratos de carbono y de las proteínas. El tercero sería la digestión de los lípidos. Son los tres grandes grupos que pusimos dentro del rumen. Bueno, agua, minerales, vitaminas, todo lo que tienen los pastos, pero pusimos celulosa, proteínas y lípidos. Siempre, acuérdense, en las condiciones proporcionales que necesita tener ese animal, que va a cambiar de acuerdo a los requerimientos. Si estoy alimentando un cerdo, no es lo mismo que un pollo, que una gallina ponedora, o que un ternero, o que un rumiante de un bovino de 300 kilos. En cuanto a los lípidos, vienen en los forrajes saben ustedes que están compuestos por lípidos, y pueden venir en forma de galactolípidos, pueden venir en forma de galactolípidos, que aportarían glicerol, aportarían galactosa y aportarían ácidos grasos no saturados. Ácidos grasos no saturados. La saturación o la insaturación también va a ser un proceso por lo cual los rumiantes comen ácidos grasos no saturados, pero las bacterias lo saturan, o sea que no tiene sentido darle alimentos que valen mucho, como los ácidos grasos poliinsaturados, porque el rumiante lo que va a hacer es perder esa no saturación o insaturación en manos de las bacterias. Entonces, ahí va a ser uno de los procesos. Por eso, la digestión de los lípidos podría ser la primera, la hidrólisis. ¿Qué significa? Y bueno, significa separar los componentes de los lípidos que colocamos. Por un lado glicerol, por el otro ácidos grasos no saturados. Bueno, eso por un lado, hidrólisis. ¿Eso quién lo hace entonces? La bacteria, los microorganismos. Yo digo bacterias, pero acuérdense que es microorganismo, el protozoario, levadura, bla, 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 que siempre voy con el término bacteria, pero estaría mejor dicho microorganismo. Biohidrogenación. ¿Qué es la biohidrogenación? Bueno, es justamente a estos ácidos grasos no saturados, saturarlos con hidrógeno. Cosa que es como si fuera hacer una margarina, un aceite hacer una margarina. Podría hacer síntesis, ¿por qué? Y porque la bacteria genera sus propios lípidos, por lo tanto eso se llama síntesis. Y el tercer proceso sería la saponificación. La saponificación, que van a ver que es un proceso que después se revierte por el pH del estómago. Bueno, no importa. Acá la hidrólisis la dijimos,
la biohidrogenación la dijimos. Fíjense que estos ácidos grasos poliinsaturados, que son los caros, son los caros que nosotros cuando comemos aceite de chía, granos de chía, que son caros porque realmente en general girasol alto oleico, o comemos peces de agua fría, como el atún, etcétera, etcétera. Ahí estamos nosotros ingiriendo los poliinsaturados. ¿Y qué hace la bacteria? Los satura. Así que lo transforma en ácido estiárico, tipo margarina. Bueno, ¿qué pasaría entonces con la síntesis? Y si la bacteria está generando su membrana lipoproteica, tiene que producir lípidos, por lo tanto va a generar los lípidos necesarios para su formación de la membrana citoplasmática que lo rodea. Ahora, esa membrana citoplasmática, que es lipoproteica, después va a ser digerida por las enzimas del organismo. Así que después esto nos va a venir re bien, en el caso del rumiante, ¿no? Y en el caso de la saponificación, es un proceso que se produce en presencia de calcio y de magnesio, que justamente ese proceso, que es el de formación de jabones, se va a revertir posteriormente en el estómago glandular por el pH ácido, en el cuajar por el pH ácido, ¿no? Que tiene, que ya vamos a ver cómo funciona. Por lo tanto, se libera el calcio en pH ácido y después va a haber una enzima en el estómago que continúa la acción para poder degradar enzimáticamente ese líquido. Eso lo vamos a ver ahora después. Bueno, habíamos hablado del ciclo de la urea, entonces ahora hacemos un pequeño resumencito de lo que es el ciclo de la urea. Cuando nosotros entramos a un baño que no fue limpiado durante mucho tiempo, un baño en una cancha de fútbol o lo que sea, los microorganismos con la orina, con la urea, generan amoníaco. Por lo tanto, la urea es un elemento fundamental para algunas bacterias que son que tienen como sustrato la urea. Y en el rumen va a haber microorganismos que puedan utilizar ese nitrógeno no proteico para generar aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces ahí es importante entender que hay microorganismos capaces de obtener beneficio a partir de la urea. Por lo tanto, esa urea, ¿se la puedo dar en la comida? Hoy dijimos que sí. Pero el organismo del rumiante, tiene un mecanismo, que habíamos dicho, recuperador de nitrógeno a nivel de la absorción de las papilas del rumen. Si hay mucha urea o mucho amoníaco, lo absorbe. Al amoníaco, que es muy tóxico, lo convierte en urea, que es menos tóxico, y lo vuelca a la sangre. Entonces, hicimos rumen, hígado y ahora está en sangre. Una vez que está en sangre, empieza a circular y se elimina por todos lados, por todo el cuerpo. Entre eso por la orina, por la leche, y a su vez se va a eliminar por las glándulas salivales. Por lo tanto, hicimos un ciclo rumen, hígado, saliva. Rumen, hígado, saliva. Y lo llamamos ciclo rumino-hepato-salival. Rumino-hepato-salival. ¿De quién? De la urea. ¿Y por qué los microorganismos generaron amoníaco? ¿Por qué no fueron un paso más y generaron aminoácidos esenciales y no esenciales? ¿Qué es lo que faltó? Lo primero que decíamos hoy, ¿qué faltó? Y energía. ¿Y por qué faltó energía? Porque estoy errando en el balance nutricional. Le di proteína, supongamos que sea mucha, y le di poca sustancia que le provea de ATP. ¿Qué tengo que hacer?
elevar la cantidad de elementos que le provean esa energía. Eso sería lo más básico que tienen que entender. Después en las otras materias se meterán un poquito más en profundidad con respecto a lo que es esto. Pero si mi vaca produce leche y me llaman de, no sé, Serenísima, Sanco, lo que sea, me dicen, oiga, don, la leche que usted está mandando de sus tambos, ¿sabe qué? Tiene mucha urea. Corto y lo llamo al nutricionista. Hola, nutricionista, ¿qué está pasando? Que mi vaca está generando mucha urea. Tenemos que corregir la dieta. Entonces, inmediatamente comienza a tratar de generar ese balance para que no me sobre nitrógeno. Y justamente lo más caro va a ser la proteína. Generalmente lo más caro, en una época de sequía lo más caro del pasto, pero bueno, es así, a veces, en general lo más caro son los granos. No sé si algún otro comentario iba a hacer, eso estaba... Ah, sí, lo que les quería decir es que la urea en una persona que no funcionan los riñones, o en un animal que no funcionan los riñones, uno se acerca y el mismo olor, ya el mismo aliento, la misma presencia, se huele a orina, se huele mucho, es muy, muy feo porque, bueno, evidentemente los riñones no están funcionando. Entonces, tenemos los tres procesos, y cómo generamos ácidos grasos volátiles, cómo generamos ATP, cómo generamos biomasa, cómo generamos urea y aminoácidos y cómo solucionamos ese problema. Hasta acá llegamos a culminar con lo que sería la digestión microbiana. Digestión microbiana. Cuba de fermentación anaeróbica, con un pH de 5 y pico, 6 y pico, en límites muy estrechos, anaeróbico, temperatura, bacterias, protozoarios, levadura, etcétera, etcétera. Le colocamos alimento, si ese alimento está en condiciones normales en cuanto a calidad, cantidad, etcétera, etcétera, nuestras bacterias funcionan generando biomasa. Esa biomasa va a pasar entonces ahora a ser digerida por los estómagos o intestinos a través de la digestión enzimática. O sea que debemos generar enzimas. Muy bien. El primer compartimiento es el cuajar o abomaso. Acuérdense que el librillo era el omaso y ahora es el abomaso. Por lo tanto, entre el omaso y el abomaso, que es más grande, yo voy a tener una conexión, voy a tener un orificio que se puede llamar omaso abomásico. En algunos libros, acá lo tiene acá, creo que esto no figura en otros libros, pero si está entre el omaso y el abomaso, orificio omaso abomásico. Que algunos dicen, ahí está el cardias. No, pará, el cardias estaba ya en el esófago. Si yo tengo el esófago acá, que termina, y tengo el estómago acá, este es el esfínter cardial, porque está cerca del corazón, esfínter cardial. Entonces, si este es el esfínter cardial, este no puede ser el esfínter cardial, ¿correcto? Entonces, en los monogástricos no hay preestómago, yo arrimo el estómago acá y ahí sí tengo que el estómago está entre dos esfínteres, el cardial y el pilórico. En cambio acá decimos, estaría ubicado entre el orificio masomásico y el píloro, que sería la salida. O sea que yo voy a tener una bolsa ahora, una dilatación gástrica, del estómago gástrica, una dilatación gástrica entre dos esfínteres. Y lo que va a pasar es como tener un sachet de leche, como tener una bolsa con líquido. Cierro acá y empiezo a agitar lo que tengo adentro, a través de movimiento hacia un lado y hacia el otro, de mezcla, de transporte. Después lo vamos a clasificar mejor.
El estómago, como todo el aparato digestivo, si yo lo corto transversalmente, tengo de adentro hacia afuera una mucosa, que ahora es secretora, una submucosa, una muscular, que se divide en dos, pero vamos a ver, y una serosa externa de peritoneo. Entonces yo lo que sí ya tengo que tener en consideración es que hay glándulas gástricas, glándulas gástricas, que van a generar sustancias. ¿Qué sustancias van a generar? Lo primero que tienen que pensar es que van a generar enzimas. A partir de ahora ya generan enzimas. Entonces, si voy a tener glándula, voy a generar enzimas. Bueno, eso lo dejamos para después, qué sustancia. Lo que sí hay que pensar es lo siguiente. A ver, no, hay otra fotito acá. Miren, el estómago tiene pliegues. El librillo tenía pliegues y el intestino va a tener pliegues. Todos estos pliegues lo que hacen es aumentar la superficie infinidad de veces. Ya van a ver. Porque hay pliegues grandes, más pequeños, más chiquititos, microscópicos. Van a ver después en el intestino cómo se aumenta muchísimo la superficie para que el aparato digestivo trabaje. Entonces, ya estamos acá, vamos por acá. Vamos acá y vamos acá. ¿Qué es lo que genera el estómago glandular? Bueno, si hay una membrana mucosa, lo primero que tenemos que pensar es que genera moco. Perfecto. ¿Qué más? Ahora sí se nos complicaría un poquito. Esto no hay problema en no acordárselo, celular. Pero no es difícil. Las células principales son las que generan enzimas, por eso son las principales. Es una de las formas de acordarse. Y después hay otras que se llaman células parietales que generan ácido clorhídrico. Y si nos acordáramos de esto, el ácido clorhídrico, ¿por qué se generó ácido clorhídrico? Porque cuando se generó dióxido de carbono a nivel de las células por el metabolismo aeróbico, ¿se acuerdan? Inmediatamente se juntaba el agua más el dióxido de carbono formaba ácido carbónico. ¿Y qué pasaba ahí? Bueno, tengo ácido carbónico, tengo un problema. ¿Y cómo soluciona ese problema? Separo el protón y me queda el bicarbonato. Entonces tengo, por un lado, el protón, que lo voy a eliminar a través de la mucosa gástrica, generando ácido clorhídrico, fíjense acá, generando ácido clorhídrico, y el bicarbonato lo voy a eliminar en el resto del intestino. Por lo tanto, voy a generar un pH muy ácido a nivel del estómago, que me va a favorecer la acción de las enzimas a pH ácido. Entonces, ¿tengo moco? Sí. ¿Por qué? Porque va a proteger del ácido. Si ustedes están en plena época de examen, tienen problemas que hay mucho ácido clorhídrico, ay, tengo acidez, me duele el estómago, se me genera una úlcera. Lo que protege entonces el moco es de estas enzimas y ácidos que generalmente cuando atraviesan la pared de la mucosa ya generan una úlcera, que es una superficie sin tendencia a cicatrizar. Entonces, ¿qué tenemos en el estómago? Ácido clorhídrico, moco y enzima. ¿Cuáles son las enzimas? Las enzimas son, vamos a nombrar tres. La primera tiene nombre de gaseosa, se llama pepsinógeno, y el pepsinógeno es una preenzima que se elimina de esta forma al medio, y el ácido clorhídrico, en presencia de ácido clorhídrico o de una sustancia ácida, se genera esta enzima activa que es la pepsina. ¿Qué hace la pepsina? Trabaja sobre las proteínas y las transforma en unidades menores. ¿Qué son las unidades menores? Lipopéptidos, albumosas, peptonas.
coagula la proteína en general. Es como cuando ustedes ponen un huevo, una carne al fuego, se coagula. Entonces acá va a ser a través del ácido la formación de esta pepsina y la coagulación de las proteínas, transformándolas enzimáticamente en albumosas y peptonas. Bueno, listo, ya está. Albumosa y peptona. Listo, ya está. ¿Solucioné todo? No. No. Yo tengo proteínas, esta es la proteína, esta es la cadena de proteínas, tengo que separar cada uno de estos aminoácidos para poder absorber. Así que no está nada, a nivel de estómago no está nada. Comí un bife de chorizo, huevo, una bacteria como el rumiante, listo. Empezó recién la degradación enzimática. Van a ver cómo sigue después porque se complica. Esta entonces es una de las enzimas. Acuérdense que va como un pepsinógeno y en pH ácido se transforma en pepsina. La segunda, renina. Renina, quimosina, fermento LAB o cuajo. Todos sinónimos. Ahora, miren, todo eso hay que saber. Bueno, piensen ustedes. ¿Qué es lo que hace? Primero, se llama cuajo. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuajar. ¿Qué es lo que va a cuajar? La leche. ¿En qué la va a transformar? Y bueno, la va a transformar, por un lado, en el coágulo o cuajada, y por el otro lado suero. Cuando se hace un queso, primero hay que coagularlo, se retira todo lo que coaguló y se exuda el suero como cuando coagulaba la sangre. Entonces acá va a pasar exactamente lo mismo. ¿Quiénes tienen renina? La renina la tienen obviamente los lactantes y todos los mamíferos que son lactantes. Después se va perdiendo con el tiempo porque dejamos de tomar leche y se va perdiendo ese fermento LAB. Miren que se lo digo de diferentes maneras. La forma más común es decir cuajo. Entonces ustedes dicen, voy a hacer queso. ¿Cómo hago el queso? Cualquier campero le va a decir, y ponele cuajo. ¿Y de dónde saco cuajo? Y tenés que ir a un lugar donde lo vendan, donde haya cuajo. ¿Y quién me lo vende? Puede ser líquido, puede ser en polvo. Y anda a la farmacia. Entonces usted anda a la farmacia y dice, ¿me das cuajo? No lo conozco. ¿Por qué? Se hacen fermentos de laboratorio que hacen la función de eso. También se llama quimosina. Entonces, cualquiera de esas formas se los conoce. Entonces, si yo voy a hacer un queso, hoy me compré 20 litros de leche, por X motivo, y quiero hacer un queso, necesito realizar la cuajada de la leche, en la que la proteína que se llamaba caseína se forma o se transforma en paracaseinato de calcio, y ahí es donde, fíjense que tiene que estar el calcio acá, en donde se produce entonces ese cuajo para la realización de los quesos. Que si ustedes vieran vomitar un cachorrito, un bebé, lo que verían es justamente esa leche cortada que sale del estómago. Inmediatamente se corta y la leche, si ustedes la dejan o le ponen ácido acético, también se corta. Bueno, y la tercera de las enzimas es la lipasa gástrica. Para los que dieron química, bioquímica, etcétera, etcétera, no es difícil entender que una lipasa desdobla los lípidos y al ser gástrica está ubicada en la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a empezar a digerir los lípidos. ¿Qué lípidos? Porque la pregunta es esa. La pregunta acá era, la pepsina empieza a digerir las proteínas. ¿Qué proteínas? Conteste. Y no me acuerdo. ¿Y la que entró por la comida o la bacteriana? No hay otra. Yo puse proteína, llegó al rumen, se lo comieron las bacterias. Ahora la bacteria es proteína y pasa. Esa proteína es la que desdobla la pepsina. O bien la proteína bypass. ¿Correcto? Entonces, no aprendan de memoria. No aprendan de memoria. Simplemente piensen, ¿qué proteína llegó al estómago? ¿Y la bypass o la microbiana? Perfecto. ¿Qué lípido llegó al estómago? ¿Y el bypass o el microbiano? Muy bien. Yo les dije que acá se movía y bastante, ¿eh? Es como un sachet donde el elemento va y vuelve. ¿Por qué va y vuelve?
Porque el estómago y todo el aparato digestivo dijimos que tenía movimiento. Y ese movimiento hace dos funciones. Una es la mezcla, es como si ustedes tocaran un sachet de leche de un lado y del otro, entonces el contenido va para allá, vuelve para acá, va para allá, vuelve para acá. Y ese es el movimiento de mezcla. Pero en determinado momento, donde ya está mezclado y comenzó la digestión, va a empezar a transitar. Entonces va a haber músculos que se contraigan circulares y músculos que se contraigan longitudinales, llevando el alimento hacia el ano y generando que ese alimento, elemento, nutriente, lo que sea, se vaya mezclando con las enzimas. Bien. Por ahí les va a decir, no sé dónde está, porque me fui un poquito del tema, que no quiero para no perder tiempo, pero el contenido del estómago se llama quimo. El contenido del estómago se llama quimo. Entonces, el proceso de mezcla se llama quimificación. ¿Y qué es lo que se mezcla? Lo que vino del librillo más lo que secretó. Lo que viene del librillo más lo que secretó. Después va a pasar ese quimo al órgano siguiente, que es el intestino delgado. En el intestino delgado, en lugar de llamarse quimo, se va a llamar quilo. Proceso de quilificación. Entonces, se movió durante un tiempo determinado. No va a ser lo mismo que ustedes coman monogástrico. Ya sé lo que quería decir. Que ustedes monogástricos coman un bife con papa, con huevo, con pan, etcétera, etcétera, que va a tener que estar un tiempo bastante importante, que coman fideos con manteca. Un deportista se va y se come un asado, se come, qué sé yo, papas fritas, lo que sea, y después no puede correr, no puede hacer nada. Entonces, todos estos movimientos van a depender del contenido que tengan en el interior. Del contenido que tengan en el interior. Y lo que les quería decir, porque ya me lo estaba olvidando otra vez, yo estoy hablando, fíjense, de monogástricos y poligástricos a la vez. Es exactamente lo mismo. ¿Habrá alguna diferencia, una pequeña diferencia? El estómago de los monogástricos es igual al estómago de los poligástricos. Prácticamente tiene lo mismo, como les decía. Entonces, cuando ustedes después en otras materias tengan que hablar de estómago en monogástrico, como por ejemplo en el cerdo, es exactamente lo mismo que hablar en un ternero. Que tiene pepsina, renina, y tiene ácido clorhídrico, y tiene lipasa gástrica. ¿Correcto? Bien, por lo menos acá. Después cuando demos el práctico de anatomía comparada, quizás veamos algún detalle más, pero estamos dando movimiento, todo es exactamente igual. Lo único que hacemos es colocarlo en el rumiante esos tres preestómagos. Cambia mucho, porque cambia la alimentación, lo que colocamos en esos estómagos. Pero, en definitiva, hablar de monogástrico es lo mismo, ya sea en un ternero que en un poligástrico que en un monogástrico, en un ternero que en un monogástrico como sería el cerdo, la gallina o el caballo. Esto también es muy importante. Es muy, muy importante. Y muchos de los trabajos finales de las carreras de agronomía, las tesinas, esas que son odiosas porque no las terminan nunca, hablan de la fase de la digestión gastrointestinal. Hay una fase que es cefálica. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando veo que están preparando los alimentos, me paro en una vidriera, yo monogástrico, me paro en una vidriera y veo la factura y veo o los salames colgados, eso ya me da ganas de comer, ya me empieza a producir estímulos psíquicos que a su vez van a repercutir en mi aparato digestivo. ¿Qué pasaría con la vaca o con el perro? La campanita de Pavlov, cuando hacía sonar la campanita a los perros, que tenía una sonda que salía por acá, por el esófago, y por acá sería el esófago,
y generaba saliva. ¿Por qué? Porque habían condicionado al perro que cuando sonaba la campanita le daban de comer. Después de la cirugía le hacían sonar la campanita y el perro salivaba. ¿Qué es eso? Es una fase cefálica. Por lo tanto, si yo ahora empezara a hablar de comida y de preparación, de un asado, y qué sé yo, y de salami, qué sé yo, se empieza a hacer agua a la boca. O sea, comenzamos todo un proceso digestivo que va a estar dado por dos funciones, anótenla porque esto es pregunta. Las dos funciones digestivas que se generan son secreción y motilidad. ¿Secreción de qué? De enzimas. Y también de hormonas, van a ver. ¿Y motilidad de qué? De todo el contenido, ya sea de mezcla, de traslado. Entonces, ver, oler, escuchar la preparación de los alimentos genera la preparación de nuestro aparato digestivo. ¿Y cómo escucho? Y prendo el tractor porque voy a llevarle comida y ya los animales empiezan a arrimarse y empiezan a salivar. Y la madre lo llama al ternero y ya viene salivando el ternero. Y estamos moviendo los tarros, preparando alimentos, ya están todos dando vuelta. ¿Por qué? Porque saben que van a comer. Entonces empiezan estímulos psíquicos que se dan por estos elementos. Entonces, si yo pongo algún elemento dentro de la comida que huela más apetecible, voy a generar mejor, más condiciones digestivas, incluso más deseos de comer. Hay algunos trabajos, no me acuerdo ahora el que estoy... Ah, sí, estoy analizando uno ahora de un trabajo final sobre ajo en alimento. Entonces, se le ponen sustancias que generan mayor apetencia por ese alimento. El segundo sería la fase gástrica. Acá sí, ya tengo el estómago en contacto con la mucosa gástrica. Entonces, el estómago está así. Cuando se dilata, reacciona. ¿Cómo reacciona? Contrayéndose y secretando. Lo mismo que arriba. Contrae, secreta, y empieza a trasladar todo ese alimento. Y por último, la fase intestinal. La fase intestinal ya no es la gástrica, sino que sería pasando ya a la otra parte del aparato digestivo, el intestino delgado, fundamentalmente en la primera porción, que es el duodeno. Pero vuelvo otra vez a esta, Si yo arranco con la fase cefálica, empieza a secretar el estómago, el intestino, el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué genera? Enzimas, dijimos, y hormonas. Y acá, si bien creo que después, sí, después está el cuadrito con las hormonas, que hay hormonas en el estómago y hay hormonas, ¿se acuerdan de lo que era una hormona? Bueno, el aparato digestivo genera hormonas y la pregunta va a ser, nuevamente, ¿estas hormonas qué generan? Secreción y motilidad a la miércoles. Si quería ponerlo en otro color, y lo voy a poner en otro color, ahí. Entonces, ¿qué genera la fase cefálica gástrica intestinal? Secreción y motilidad. ¿Secreción de qué? De hormonas. ¿Y qué generan esas hormonas? Secreción y motilidad. Contraen las paredes lisas, pasan de un órgano al otro, pasan en dirección al ano, pero a su vez secretan más sustancias. Si contrae, por ejemplo, la musculatura lisa, van a ver después cómo el hígado aporta sustancias para la digestión. No enzimas, pero sí sustancias. Y acá hay un temita que es la irrigación e inervación. Irrigación e inervación. ¿Se acuerdan que todos los órganos estaban irrigados, estaban inervados, y estaban irrigados por quién? Y habíamos dicho, sistema nervioso autónomo parasimpático. Por lo tanto, todas estas fases generan el estímulo del sistema nervioso parasimpático. Autónomo, décimo par o vago.
que se los dije ya un montón de veces, que genera ¿qué? Una buena digestión. ¿Eh? Parasimpático, digestión. Simpático, huida. ¿Eh? Bueno, entonces, una muy buena inervación a través del nervio vago. ¿Eh? Y respecto de la irrigación, ustedes piensen que tenemos todo un tubo. A ese tubo van a llegar arterias provenientes del corazón, sí, de la arteria aorta, perfecto. Todos esos capilares que van a ir llegando para nutrir al intestino. Fíjense que el intestino después va a nutrir al organismo, pero estos capilares traen nutrientes al intestino y traen oxígeno. Entonces van a ingresar, como dijimos el otro día, por entre las hojas del peritoneo, y esos capilares tendrían que volver al hígado, como en cualquier órgano. Y en una arteria capilariza, se transforma en vena y se va a la aurícula derecha. Lo que hace el organismo es eso mismo, pero en el medio le pone un laboratorio, que es el hígado. Entonces, arteria, capilares, esos capilares forman una vena que se llama porta, anótenlo, porta, y esa vena porta va derechito al hígado, capilariza, entrega todos los nutrientes absorbidos por esos capilares, y el hígado ya tiene aminoácidos, glucosa, ácidos grasos volátiles, etcétera, etcétera, y empieza a hacer lo que quiera con eso. Es el laboratorio. Hay laboratorios para una cosa y laboratorios para otra. Unos generan, el laboratorio de la glándula mamaria genera leche, este va a generar de todo. Proteínas, lípidos, aminoácidos, glucógeno, glucosa, todo. Entonces, la irrigación va a ser importante y volvemos después a retomar el tema. Yo tengo sed, yo tengo hambre y yo tengo apetito. Bueno, la sed es totalmente distinta a los otros dos. ¿Qué diferencia hay entre apetito y hambre? Vamos a comer algo. Muy bien, salimos a comer. ¿Qué vas a comer? Y me dice, mira, lo único que hay acá es pizza. A mí no me gusta la pizza. Tengo hambre. No, no tenés hambre. Tenés apetito. Si tuvieras hambre, comerías lo que está en el comedero o comerías lo que te están dando. Entonces, son sensaciones, tanto el apetito, el hambre, la sed, intrínsecas, motoras, porque generan el deseo de ir a buscar comida. Además, con apetito, elige. Yo le doy un antiparasitario a un perro y no lo come. Y le doy un antiparasitario a un perro con hambre y se come todo, incluso el medicamento que le estamos poniendo. ¿Por qué? Porque no está tan pendiente del olor o del gusto del alimento y lo come. A veces incluso comen alimentos que no son, elementos que no son alimentos. Ya el hambre se transforma en una enfermedad que se denomina pica. Bueno, y la sed sería una necesidad intrínseca, motora impulsiva, de ir a buscar agua. Agua que en primera instancia va a ir a parar al rumen para los microorganismos. Y después, cuando se reabsorba, va a parar a el metabolismo de la celular. Pero si necesitamos agua con el animal muy deshidratado, se podría generar la gotera esofágica, para que el agua pasara del esófago al estómago y se absorbiera ahí para el organismo, y evitara caer en el rumbo. Bueno, contracciones de hambre. Esto no lo dije hoy a la mañana, pero el estómago se mueve y el intestino se mueve. Ustedes están ahora sentados ahí, sienten ruido en el estómago, en el intestino. ¿Qué quiere decir? Que comienza a haber movimiento donde se pide alimento de una manera interesante. A nivel psicológico tenemos deseo de comer y a nivel orgánico tenemos ruidos que están generando esos deseos de comer, o sea que es una función psíquica también. Ahora, estas contracciones se hacen terriblemente dolorosas cuanto más ayuno se genera.
El ayuno de un día, 2 días, 3 días, 4 días genera contracciones muy, pero muy grandes. Ahora, esas contracciones, y yo cuando tengo contracciones de hambre voy y como, cesan las contracciones. Y si no como, también cesan las contracciones. O sea que el organismo pide a través de contracciones alimento y si no, no le damos bolilla, no le hacemos caso, al ratito dejamos de tener hambre. Al ratito, después otra vez volvemos a tener esos deseos de comer, esa necesidad imperiosa de comer. Y estas contracciones de hambre son como calambres, son muy, muy fuertes, después de varios días de ayuno. Bueno, en el caso de la sed ya dijimos, hay receptores a nivel del sistema nervioso central que están continuamente midiendo la cantidad de agua que hay en sangre y piden, por eso hablamos de una necesidad orgánica motora, piden agua. ¿eh? Bueno, entonces teníamos un estómago compuesto o ubicado entre dos esfínteres y llegado el momento de realizar un pasaje al otro órgano siguiente, que es el duodeno, va a necesitar abrir ese esfínter, que era el píloro o esfínter pilórico. Paramos acá un cachito y hacemos un pequeño recreo. ¿Les parece bien? Bueno, como Bueno, Bueno, entonces, arrancamos con intestino. Acuérdense que veníamos hablando de un largo tubo de aproximadamente 40 metros, más o menos. Decíamos 20 veces la longitud del cuerpo, etcétera, etcétera. Ese tubo había tenido dilataciones bastante importantes y ahora va a ser más parejo, digamos. Así que lo dividimos en intestino delgado y en intestino grueso. Vamos al intestino delgado, tenemos 3 porciones: duodeno, yeyuno e ilion. Anotamos duodeno, yeyuno, ilion. El duodeno es la primera de las porciones, 1 metro, un metrito, el primer metro. De esos 40 metros, el primero se llama duodeno y el último metro se llama ilion. Y fíjense que mide de 3 a 5 centímetros de diámetro. Casi todo el intestino es más o menos parecido, salvo las dilataciones que se van a generar después con el ciego y el colon. Pero entonces arrancamos con duodeno. En esta primera porción es donde se va a generar la mayor cantidad de enzimas, se va a aportar la mayor cantidad de enzimas. Por un lado porque la produce el duodeno, y por otro lado porque en el duodeno van a desembocar las glándulas anexas que son el páncreas y el hígado. Yo como tengo retraso me veo distinto, entonces el páncreas, el hígado y lo que genera la mucosa. Entonces vamos a tener 3 secreciones. La del duodeno y la del páncreas son enzimáticas. La del hígado no es enzimática. Ya lo aclaro para que no tengamos complicaciones al momento de decir, che, ¿el hígado produce enzimas? No. ¿Pero produce sustancias digestivas? Sí. Bien. Entonces, la primera porción duodeno. ¿Dónde empieza el duodeno? En el píloro. Que era el píloro, un esfínter que divide el estómago verdadero de esta porción. Bueno, todo lo demás de importancia, en el caso de los rumiantes, acá, en el caso de los bovinos, sí está diferenciada la salida del páncreas con respecto al hígado. El hígado sale primero, vierte su secreción primero y después el páncreas. En nosotros los dos salen juntos y eso nos ocasiona un bastante problema porque cualquier piedra que venga viajando desde el hígado puede llegar a ser una pancreatitis, pero bueno, no es el tema de ahora. Si ustedes quieren saber, entiendan que ahí sí cambian, entonces entre uno y otro.
A ver, habíamos dicho hoy que había pliegues, ¿sí? Esos pliegues estaban en el cuajar, pero ahora en el intestino también va a haber pliegues, todo a lo largo del intestino. Esos pliegues van a aumentar, y mucho, la superficie respecto de la secreción y respecto de la absorción. Aumentar la superficie, estamos mejorando la digestión. Esos pliegues, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, miden 1 centímetro, 1 milímetro y una micra. Son pliegues más grandes, después son vellosidades y después microvellosidades, que hacen que aumente impresionantemente la superficie de contacto con el alimento. Muy bien. El yeyuno, ¿qué va a pasar en el yeyuno? Ese quimo que había salido del estómago, ahora va a cambiar de pH. En el estómago teníamos pH ácido, ahora vamos a tener pH alcalino. Y lo que va a generar ese cambio de pH es la presencia de bicarbonato. ¿Se acuerdan el ion bicarbonato? Bueno, va a generar un pH alcalino. Esta mezcla de sustancias que vienen del estómago verdadero, más las enzimas generadas, más el moco generado y enzimas por el duodeno, se va a ir transmitiendo a través del tránsito intestinal, se va a ir transmitiendo a lo largo de toda la luz intestinal. Entonces, en el duodeno se inyectan todas esas sustancias y en el yeyuno esas sustancias van actuando para generar la absorción de lo que tenga que ser absorbido. Si arrancamos con la digestión de una proteína, terminamos en un aminoácido, para absorber un aminoácido. Si arrancamos con la digestión de un almidón, terminamos con la absorción de una glucosa. Si arrancamos con la de un lípido, vamos a terminar con la de un ácido graso, por ejemplo, o con glicerol. Y por último, el ilion, que es la última porción, que es el último metro, que bueno, prácticamente es más que todo entender que está dividido en 3 funciones. Si cortamos transversalmente, vamos a tener de adentro hacia afuera mucosa, submucosa, muscular y serosa. Fíjense la mucosa, la muscular. La muscular tiene 2 capas. Entonces, la interna es circular, produce este movimiento, se contrae y se relaja. Al contraer se mezcla, al relajarse absorbe sustancias, contrae, mezcla, y así sucesivamente, más la contracción de la musculatura longitudinal que está transportando las mezclas esas que se van generando hacia el ano. Y en la medida que se va mezclando, se va generando, como decía hoy, esa digestión. Por último, la capa serosa, que es la de peritoneo. Todo esto brilloso que tiene acá es peritoneo. Y todo esto que ustedes ven acá, fíjense, este es el tubo, es un tubo, los chinchulines cuando comemos eso, es un largo tubo tapizado por la membrana serosa, que es el peritoneo, que está a su vez infiltrado de gran cantidad de grasa, y entre esa grasa tenemos muchos capilares linfáticos y ganglios linfáticos. Las válvulas, como les decía hoy, miden aproximadamente 1 centímetro, se llaman de Kerr, no hace falta que se acuerden. Después las microvellosidades miden 1 micra, y entre medio están las vellosidades que miden 1 milímetro. Así que imagínense, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 micra, y tenemos ampliado muchísimas veces la superficie. Bueno, hay glándulas intestinales, tienen nombres, no se lo vamos a pedir eso, las glándulas duodenales, eso no se lo vamos a pedir. Sí, recuerden que hay mucho tejido linfoide, mucho ganglio linfático, mucho nódulo linfático, porque hay gran cantidad de bacterias, y esas bacterias son las que pueden generar infección. Entonces, por ahí hay gran cantidad de elementos de defensa en el organismo. Esta foto está muy linda. Tenemos el intestino y las membranas serosas viajan hacia la parte dorsal, y entre medio tenemos todos los capilares, van a ir formando las venas, raíces de la vena porta que van a ir al hígado. Entonces, todo esto es un sistema
para absorción de sustancias. Vena porta, ¿qué era la vena porta? Lo que les decía yo recién, un poquito más ordenado, es una vena que empieza en el aparato digestivo y que termina en el hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque el hígado era el laboratorio principal del organismo y hasta ahí hay que llevar todas las sustancias que se absorban. Entonces, si absorbo glucosa y me la llevo al hígado, ¿el hígado qué hace con la glucosa? Lo transforma en glucógeno. Y se absorbe aminoácidos en proteínas. Entonces, todo el efecto inverso es lo que fue la digestión. Para la digestión mete una proteína, llega a aminoácidos. Ahora, ¿qué hace el organismo? Toma esos aminoácidos y genera proteína. Si digerimos el ADN o el ARN del microorganismo, va a pasar exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver una lista interminable de enzimas que las van a tener que aprender. En todos los años la aprendían, incluso hasta de memoria, se la tenían que aprender sí o sí. ¿Por qué? Pero si tenemos Google, podemos googlear. Y bueno, pero después en las otras materias que siguen a continuación, le preguntan, si no saben, la culpa la tenemos nosotros. Entonces, hay enzimas y tenemos que aprender cómo funcionan esas enzimas. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo un aminoácido en el intestino, una glucosa, un lípido, ¿cómo se absorbe? De dos maneras. Dos maneras. Una por sangre y otra por linfa. Una por sangre y otra por linfa. ¿Correcto? Entonces, tengo dos vías de absorción. La vía sanguínea y la vía linfática. Que no se les olvide eso, porque es muy importante al momento de realizar la digestión y absorción de los elementos que colocamos en el interior de ese aparato digestivo. En cuanto a las enzimas, yo sé que de los que están cursando, muy pocos han cursado ya las materias respectivas. Una enzima, ya tendrían que saberlo por materias previas, pero si no, entiendan que una enzima es una sustancia que cataliza una reacción. Hay reacciones que se realizarían solas, pero si yo coloco una enzima se realizan más rápido. Entonces la enzima va a catalizar reacciones y va a generar que de un producto, de un sustrato, se obtengan los elementos que componen a ese sustrato. Vuelvo a decir, de proteínas tengo que llegar a aminoácidos, pasando por polipéptidos, dipéptidos y aminoácidos. Hasta que yo no llegue a la unidad no se puede absorber. Y acá es importante entender lo siguiente. Si yo pongo una proteína en el estómago, me la digiere la pepsina, el ácido clorhídrico y chau, 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 proteína. No tengo más esa proteína. Y después me la van a agarrar las otras enzimas, y si tenía 5 aminoácidos, cada uno se separa por las diferentes enzimas, y me forma el dedo gordo, el índice, el mayor, el anular, o sea, me forman los diferentes aminoácidos. Triptofano, qué sé yo, de eso ustedes tienen que saber eso ya por otras materias, y si no, habrá que revisarlo en el momento en que tengan que rendir el integrador o el examen final. ¿Cuáles son los aminoácidos? Eso tienen que saberlo, los esenciales, no esenciales. Lisina, arginina, metionina, triptofano, bla, bla, bla. Bueno, todo eso tendrían que aprenderlo para poder estudiar esta materia, esta asignatura que, evidentemente, al no tener las previas, se complica. Hoy a la mañana me decían que sí, que ya lo sabían, que sí, pero no muchos lo saben. Bueno, conclusión. Tenemos enzimas para degradar. Y si yo degrado una proteína, no funciona más como proteína. Entonces, vamos al ejemplo práctico, concreto y aplicación de conocimientos. Si el ternero toma calostro en las primeras horas de vida, donde este tejido mucoso del estómago o del duodeno está inmaduro,
por lo tanto no hay ni ácido ni enzimas, la proteína que viene con el calostro y que se llama anticuerpo o inmunoglobulina, pasa a la sangre como inmunoglobulina, la sangre del ternero como inmunoglobulina. En la medida que se va generando un distanciamiento entre el parto y la absorción de calostro, la mucosa del estómago empieza a producir ácido clorhídrico, pepsina, más todas las enzimas que vamos a ver ahora. Y si yo pongo una proteína dentro de ese cuajar, ya se coagula, no funciona como proteína y me lo degrada en aminoácidos. Puede ser que alguna pase, proteína pasante, y funcione haciendo la defensa local como inmunoglobulina, pero ya no puede pasar más a la sangre como proteína, pasa como aminoácido. Entonces, esto es la forma en que terminamos de entender cómo funciona la placenta, cómo funciona el calostro y cómo funciona la inmunidad en estos animales que no tomaron el calostro, que lo tomaron a destiempo. Agarro un ternero de 5 días, le doy calostro y no sirve para nada. ¿Cuáles son las enzimas? Enteropeptidasa, aminopeptidasa y dipeptidasa. Estas tres transforman o hacen transformar las proteínas en aminoácidos. O sea que yo termino sí o sí con aminoácidos. Pero estas tres trabajaron sobre el sustrato que me dejó del estómago la pepsina, el ácido clorhídrico, la renina. O sea que estoy continuando un proceso de degradación. Esta primera, entero, fíjense, entero, enteritis, quiere decir intestino, peptidasa, transforma esta que ustedes ven acá, que se llama tripsinógeno, que es pancreática, en tripsina, que es la enzima activa. Así que, sí o sí hay que aprendérselo esto. Fundamentalmente, sé que es de memoria esto, salvo los que ya hayan dado química biológica. La tripsina es importantísima para que el animal pueda digerir esas proteínas, que se vienen todas las bacterias, todo lo que veníamos desde el estómago. Entonces, ¿qué pasa con la tripsina? Hay alimentos, como la soja, como las legumbres en general, que tienen sustancias antitripsina. Así que anótenselo porque va a ir en la pregunta de examen. ¿Conocen alguna sustancia que bloquee la tripsina? Y esto genera que el animal no crezca, se venga abajo, puede terminar en la muerte del animal. ¿Por qué? Porque hay sustancias antitripsina cuando esas legumbres se dan en forma cruda. Por eso hay que cocinarlas. A través del calor, esos factores antitripsina se desnaturalizan y se puede ingerir. Por lo tanto, si la soja está desactivada, las legumbres están desactivadas, se pueden ingerir tranquilamente. Amino, fíjense, grupos amino, péptidos, terminación asa, que sería la terminación de las enzimas. Todas las enzimas tienen terminación asa. Aminopeptidasa trabaja sobre los péptidos, sobre los grupos aminos y genera dos dipéptidos. ¿Se puede absorber? Algunos dicen que sí, pero no todavía. Vamos a quedar con que no. Entonces, ¿qué tenemos? Que colocar otra enzima más. Y sobre un dipéptido va a trabajar una dipeptidasa y llegamos a aminoácidos. Esos se absorben y van al resto del organismo para hacer actina, miosina, toponina, topomiosina, hemoglobina, mioglobina, anticuerpos, enzimas, hormona y todas las proteínas que ustedes tenían una lista de 10, 11 habíamos llegado. Que como ingeniero agrónomo le recontra sobre. Ahora, si pasó almidón o algún hidrato de carbono, acá ya llegué a aminoácidos, ¿no es cierto? Punto y aparte. ¿Cómo se desdoblan las proteínas? ¿Qué proteína? Microbiana, bla, bla, ya lo dijimos, hasta aminoácidos. Toda la cadena.
vamos a digerir ahora almidón. Va a haber una amilasa. Para almidón, amilasa. Acuérdense que celulasa no había, amilasa sí, pero es de origen pancreático. Escuchar, pancreático. Entonces, cuando veamos páncreas, vamos a ver que hay una amilasa pancreática. Iba a decir otra cosa, pero no lo quiero confundir. Si la amilasa esa de origen pancreático lo desdobla en dextrinas o productos intermedios, vamos a tener que tener una dextrinasa que lleve esa dextrina a maltosa y una maltasa que desdoble la glucosa, la maltosa en 2 moléculas de glucosa. Maltosa es un disacario formado por glucosa y glucosa. Entonces, fíjense que tomamos un almidón, que podía ser pasante, y lo llegamos a desdoblar hasta glucosa. Si comimos nosotros monogástricos un plato de fideo, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que la degradación va a llegar a glucosa también, o sea que va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces? Que este almidón se lo comieron las bacterias, generaron energía para poder crecer. Bueno, si yo pongo en el interior lactosa, porque es un ternero, porque somos nosotros que tomamos leche, lactosa, ¿quién lo ataca? Una lactasa. ¿Y qué es lo que genera? La lactasa desdobla la lactosa y genera glucosa más la lactosa. O sea que acá tenemos glucosas, acá glugal, glucosa, glugal, y ahora si pongo sacarosa, obtengo glucosa más fructosa. ¿Y puedo poner esto para que el animal tenga fructosa y todo lo demás? Sí, perfecto. ¿Podés comer azúcar? Vaca, a la vaca, ¿eh? ¿Querés comer azúcar? Sí, toma, le das azúcar. ¿Y quién se la come? Las bacterias. ¿Y si le puse lactosa? Las bacterias. A un rumiante adulto estoy hablando, ¿no? Ah, perfecto. Entonces no me sirve, porque si yo le doy azúcar va a ser caro, prefiero darle pasto y genera ATP, o almidón, en este caso. Bien, y después, para los nucleótidos, acuérdense, vamos al revés, vamos a hacer al revés. Una base nitrogenada, adenina, timina, citosina, guanina, uracilo, se unen entre sí con las pentosas, se unen con las pentosas, desoxirribosa y ribosa, y generan un nucleótido. Esos nucleótidos más el fósforo generan nucleósidos. Vamos así, vamos otra vez, que quise hacerlo al revés y me enredé. Las bases nitrogenadas más la pentosa generan nucleósidos. Y los nucleósidos más fósforo generan nucleótidos. O sea que si yo desdoblo un nucleótido, voy a tener el nucleósido más el fósforo. Qué lindo el fósforo acá. ¿Para qué me va a servir el fósforo? Para generar ATP, o sea que se absorbe el fósforo después para generar ATP. Y el nucleósido en pentosa más base. Si yo ingreso la pentosa, ingreso las bases, con esas bases yo voy a generar en la célula de la vaca los nucleósidos y después los nucleótidos cuando se junten con el fósforo. Entonces, cuando ustedes vayan a mirar acá estos cuadros, vayan de un lado al otro. Si tengo dipéptidos, ¿qué hago? No puedo absorber, entonces necesito llegar a aminoácidos. Y así sucesivamente. En cuanto a las hormonas, dijimos que el tubo digestivo es el principal generador de hormonas del organismo, porque es muy largo, muy grande, son 40 metros, o pongámosle 10, 15 en un monogástrico. Entonces, estas hormonas, fíjense, gastrina, gástrico, secretina, secreción, colecistoquinina, ¿la sacan? No, colecistoquinina, no van a sacar, no. Bueno, tiene que ver con el conducto colédoco, cuando vean hígado se van a ubicar acá. Si yo digo colédoco, hígado, ¿qué va a ser? Contrae la vesícula biliar. Bueno, no importa, ya lo van a aprender después. Y la pancreosimina sería, entonces, la que contrae al páncreas para mandar su secreción, que todavía no la vimos, porque no vimos glándulas anexas, al interior del tubo digestivo. Entonces, todas estas hormonas, ¿qué generan?
generan secreción, movimiento, secreción, movimiento, secreción, movimiento. ¿Estamos? Entonces, de una u otra manera, si yo empiezo a ver que están preparando el asado y tengo hambre y estamos ya con una picadita previa y tengo más hambre y empiezo, ¿qué va a pasar? Se empiezan a estimular todas las funciones, se contrae la vesícula biliar, se contrae el páncreas, empiezan los movimientos del estómago, empezamos a salivar toda esta preparación que es muy importante al momento de darle de comer a los animales. Prendo el tractor, tiene que tener buen olor, la comida, con gusto, todo eso, como para que todos estos elementos hagan que la digestión sea completa y efectiva. Movimientos del aparato digestivo. Movimiento. Acá tienen nombrada, antes que pase, acá tienen nombradas otras, y debe haber muchas más que todavía no se han descubierto todavía, están nombradas en algunos trabajos de investigación, pero las principales son esas porque se las van a acordar: gástrico, gastrina, panqueosinina, etc. En cuanto a los movimientos, ¿qué hago yo con la comida? Dos cosas fundamentales. La mezclo, tac, tac, la mezclo y la transito. La mezclo y la transito. La mezclo y la transito. Entonces voy a tener movimientos que son transportadores, que van en dirección boca-ano, que serían movimientos peristálticos, y los movimientos contrarios, por ejemplo en la regurgitación, va desde el ano hacia la boca. No desde el ano, va desde el rumen, ¿no? Son movimientos que van en esa dirección contraria. Entonces, los transportadores tenemos peristáltico y antiperistáltico. No hay mucha complicación ahí. Generalmente son peristálticos, más en los monogástricos. Un monogástrico podría vomitar, que sería un movimiento antiperistáltico. Una perra con cachorro vomita para darle de comer a sus hijos, es un movimiento antiperistáltico. Y después serían movimientos frenadores. Fíjense, viene, ¡pac! Se frena en un esfínter. No pasas más. Y el alimento se queda ahí. Es un movimiento frenador, que serían la musculatura lisa de los esfínteres. Entonces sería la forma en que se evita que ese contenido siga transitando. Bueno, no se acuerden de esto en cuanto al nombre, sí de que entre las paredes de ese aparato digestivo hay un sistema nervioso que es intrínseco. O sea, fíjense acá, acá. Si yo pongo alimento y eso se dilata porque puse alimento, ese sistema nervioso automáticamente contrae. Es lo normal. Si yo empujo hacia afuera, eso contrae. Entonces, la presencia de contenido a nivel del intestino genera movimiento, genera contracción, porque se estimula esas fibras o ese sistema nervioso intrínseco, esas células nerviosas que están entre las hojas musculares. Bien. Si empujo hacia afuera, contrae y secreta. O sea que de una u otra manera genero las mismas dos funciones, contracción y secreción. Y nos quedaría, para terminar esta última presentación, a ver qué hora es, 15 minutos, intestino grueso. Es muy poquito lo que vamos a decir intestino grueso. El intestino grueso tiene una parte que es el ciego, que es una cámara de fermentación muy, pero muy grande en los herbívoros no rumiantes, por ejemplo en el caballo, en el cerdo, que también come mucha hierba, mucho pasto y no tiene rumen, y también en el bovino, son cámaras de fermentación, y todo lo que no fue fermentado en la primera parte, acá en el ciego,
y también en el colon, también hay muchas bacterias y resto de microorganismos que van a generar esa fermentación. Después tendríamos el recto y el ano, que sería el esfínter final. El colon, como en nosotros, tiene tres partes. Hay una ascendente, una transversa, una descendente. Bien, vamos por acá. Ascendente, una parte proximal, una espiralada y una distal. La espiralada, y acá quería llegar, es una rueda concéntrica, son dos flexuras concéntricas, una flexura central y dos flexuras excéntricas. Esta es la famosa rueda que se come, que es una parte del colon. Fíjense que el colon en nosotros es intestino grueso, y acá decimos intestino grueso, sin embargo esto es finito. Esto es finito. Entonces la rueda es una parte del colon que se come con las achuras. Ahora, ¿cuál es la función de todo este aparato digestivo? Ya la absorción de las sustancias se hizo en el intestino delgado. Entonces, ¿para qué me va a servir el intestino grueso? Y bueno, en principio hay muchas bacterias, en los monogástricos también, todo el aparato digestivo son bacterias, y generan la absorción de líquidos, generación de vitaminas. Las bacterias producen muchas vitaminas, ya que, por ejemplo, vitamina K o del grupo B12 la generan las bacterias. Lo único que tenemos que darle es el cobalto, por ejemplo, para que genere la vitamina B12. Y este ciego es importante, entonces, más que todo en los animales que no tienen la capacidad de los preestómagos. Así que es importante. Bueno, después el colon, ascendente, transverso, descendente, que no tiene mucha importancia, pero acá sí se empieza a formar ya con la absorción de los líquidos, la materia fecal. Fíjense que si yo digo que el animal tiene colitis o la persona tiene colitis, ustedes imaginan una materia fecal líquida. Por lo tanto, la mayor absorción de líquido se va a generar en el recto. Acá todavía tenemos mucho líquido, pero comenzamos a delinear lo que va a ser la materia fecal. Recuerden, del lado izquierdo tenemos el rumen en el animal, en el flanco izquierdo, y del lado derecho vamos a tener el cuajar, vamos a tener asa de intestino, vamos a tener el ciego, parte del colon, todo eso va a estar del lado derecho. Por lo tanto, si quisiéramos abrir ese abdomen, no abrirlo del lado derecho, tenemos que ir del lado izquierdo, porque si no, no vamos a poder meter todas las vísceras adentro cuando querramos hacerlo, como por ejemplo una cesárea, un bovino. Bueno, en cuanto al recto, quería que vieran que mide 30 centímetros, acá, más o menos 30, 40 centímetros, o sea que si yo meto la mano y paso el codo, ya pasé 30 centímetros. Eso para que tengan en cuenta lo que es la longitud de nuestro brazo con respecto al lugar donde vamos a hacer la palpación transrectal. En el caso de la hembra, bueno, terminamos en el esfínter anal, en el macho también, obviamente, pero el esfínter anal que generaba el esfínter de la vulva y el mismo músculo que generaba el esfínter anal, también generaba el esfínter de la vulva y generaba la elevación del clítoris. Al momento de que el animal esté en celo es muy importante. ¿Cuál es la función de esta última parte del intestino? Yo le decía, delinear la materia fecal. O sea que la materia fecal tiene una consistencia, tiene un color, tiene un olor, que va a terminar saliendo al exterior en forma pastosa, en forma líquida, en forma semilíquida, y nosotros tenemos que saber leer la materia fecal. Y con esto vamos a ir terminando. ¿Qué quiere decir que tengo que saber leer la materia fecal? Habíamos dicho, siempre es importante saber leer los comederos. Y ahora decimos,
es importante saber leer la materia fecal. ¿Qué quiere decir saber leer? Tengo que saber cómo es la consistencia de la especie en la que yo estoy actuando. O sea, si veo una materia fecal de vaca, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué color tiene que tener? ¿Qué olor tiene que tener? Entonces me paro frente a los animales y empiezo a mirar. A ver, veo que esta tiene una coloración grisácea, que es muy líquida, veo que está muy seca, veo que hay parásitos, cuerpos extraños, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo a mirar y a entender. Escuchar, por ejemplo, si sale de la materia fecal, sale líquida, va a hacer ruido, va a tener gases, va a ser olor muy fuerte, muy fétido. Puede ser de color muy claro, muy oscuro, van a ver que el color de la materia fecal es verde, porque como el pasto obviamente va a ser verde, pero a su vez porque el color de la materia fecal se lo da la función del hígado, de la bilis. Entonces es interesante entender cómo es la materia fecal para ver posibles patologías. Si la materia fecal es muy clarita, yo digo, hay un problema hepático. Ese es acólita, sin color. Si tiene grasa, miro y veo, se llama esteatorrea, y veo que tiene grasa, digo, bueno, acá la grasa no se digirió. Por lo tanto, el problema puede ser pancreático, si la enzima la produce el páncreas. Bueno, y así. El olor putrefacto, ¿qué quiere decir? Que hay bacterias anaeróbicas, por ejemplo. También ese sería un análisis organoléptico que nosotros hacemos in situ y a través de los sentidos. Ahora, yo puedo retirar materia fecal y llevarla a un laboratorio para que me hagan un análisis coproparasitológico para saber si hay parásitos, si hay mucho, poco. Por ejemplo, yo no le voy a hacer a los 100 animales, le hago un porcentaje, junto un poquito de cada uno y llego. Si veo mucha presencia de parásitos, desparasito a todos, y si no, directamente no hago el gasto de antiparasitario. Y eso está relacionado, esta lectura de comederos, con lo de la materia fecal, habíamos dicho. ¿Por qué lectura de comederos? Porque la cantidad que yo le doy de alimento al bovino, el bovino tiene que venir al comedero, comer. ¿Y qué pasaría si ustedes dicen, vinieron los animales y dejaron mucha comida? Entonces lo primero que pensaríamos es no tienen apetito. En general sí, o están enfermos, ¿no? No tienen apetito. Pero si no es porque pusimos mucha comida y eso ocasionaría un costo. Porque eso quizás llueva o algo y hay que tirarlo. ¿Qué pasaría si ustedes van al comedero y se comieron todo y están lamiendo las paredes del comedero? Y bueno, evidentemente nos estamos quedando cortos con la comida. Si me quedo corto con la comida, obviamente los animales van a tener hambre. Cuando prende el tractor ya van a estar todos esperando, desesperados, a ver competencias, peleas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ver que los animales coman y que quede algún restito de comida, siempre algún puñado, como para decir, bueno, está bien, nos mantenemos dentro de lo normal y justo. Entonces, cuando se les pregunta lectura de comedero es para poder interpretar. Fíjense que podría ser un comedero que viene durante varios días sobrando comida y se empieza a acumular, llueve, eso se va decantando. Viene el tractor, deposita, el mixer deposita, en lugar de depositar todo el comedero, deposita solamente la parte de arriba, que es la que está libre, lo demás son todas concreciones, son como si fueran piedras. Entonces los animales cada vez van más flacos, tienen hambre, y cuando vamos a ver los comederos están sucios. Entonces, hay mucho para entender respecto de lo que es ver la materia fecal, nos dice cómo está el aparato digestivo, y ver los comederos también nos dice cómo está el aparato digestivo, o cómo está el alimento, si está bien presentado, si a los animales les gusta o no les gusta. Así que bueno, con esto terminamos. Mati, si querés apagar la cámara.
Matías, apagando. Bueno, Matías se fue a dormir.